Nosotros podamos seguir una dirección, ir en un camino bien estricto, bien definido y, como nos acaba de decir el pastor Frank, pues disciplinado. No que cada quien hagamos lo que se nos ocurra, sino pues de acuerdo a la palabra de Dios, ir en una dirección. Esta frase la voy a repetir varias veces en nuestro sermón, porque quiero que te la lleves y quiero que sea parte de tu vida, pero no porque yo quiero nada más, no porque a mí se me ocurrió, sino porque está ahí en la santa palabra de Dios y de ahí vamos a extraer las enseñanzas para vivir. Esta frase la diseña el pastor Rick Warren por allá por finales de la época de los años 90 y ayudó a miles de iglesias en todo el mundo para enfocar los esfuerzos que estaban haciendo cada una de estas iglesias. Y él dijo así: un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión hará crecer una gran iglesia. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión redundará en una gran iglesia. Un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión nos hará ser una gran iglesia. Y en los últimos años, hermanos, algunos estudiosos del crecimiento de la iglesia, técnicamente se llama eso el crecimiento, agregaron algo más, y creo que es algo que nosotros también queremos retomar porque está ahí en la santa palabra de Dios. Dijeron que era el gran mandamiento, era la gran comisión, pero también era la gran compasión. Porque nuestro Señor Jesús pues nos deja la gran comisión, pero Él experimentó y vivió y ejerció la gran compasión todos los días de su vida. Y lo resumimos nosotros uniéndonos a este grande movimiento de la iglesia simple, un movimiento mundial, en esas tres frases que Lupita dijo que ya casi las habíamos enterrado, ¿verdad? ¿Cuál era, pastor? ¿Cuál era la frase, no? ¿En dónde quedó, no? Casi en dónde quedó la bolita, ¿no? Pero pues no, mis hermanos. Se trata de que lo tengamos muy claro, muy claro. Amar a Dios, amar al prójimo, transformar el mundo. Eso es lo que hacemos en esta pequeña iglesia, en esta iglesia. Ahora, les he dicho que en el tiempo del Nuevo Testamento las iglesias eran como de este tamaño. Si tú escuchas de que hay mensajes que se predicaron, de que Pedro predicó y se convirtieron 3,000, y luego se convirtieron otros 5,000, pero se reunían en miles de hogares, hermanos. Así que esta iglesia pues sería grandísima en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, porque se reunían en las casas. No tenían un templo, un megatemplo, aunque estaba el templo de Jerusalén, pero ahí no les permitían a los cristianos ir a adorar a Dios. Ahí estaba el centro del judaísmo. Y nuestro Señor Jesús fue al templo, como era su costumbre durante su vida. Pero cuando surge este movimiento del cristianismo, este movimiento apasionante del cristianismo, pues la gente se reúne, como leímos en el libro de los Hechos, se reúnen en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que nosotros lo que queremos hacer es retomar el sueño de Jesús, como dijimos, esa iglesia que tú puedes ver allí en Hechos capítulo 2. Una iglesia donde tú vas y encuentras misericordia. Una iglesia donde los oprimidos, los frágiles, los más vulnerables encuentran compasión. Una iglesia donde encuentras amor. Una iglesia donde encuentras el perdón. Pero también una iglesia donde encuentras la dirección para tu vida. Porque muchas veces vamos por la vida sin sentido de dirección. Y nosotros no queremos estar así. Queremos
realmente revivir el sueño de Jesús, de esa iglesia llena de compasión y misericordia y amor y convivencia, koinonía, unos con los otros, y al mismo tiempo obedecer lo que el Señor quiere que nosotros obedezcamos. Así es que estos grandes maestros del crecimiento de la iglesia lo resumieron así: un gran compromiso con la gran comisión y con el gran mandamiento, y además la gran compasión nos hará ser una gran iglesia. Ahora, creo que ya todos nos lo sabemos, pero busquemos allí en el libro de Mateo, hermanos, Mateo capítulo 22. Porque a lo mejor también estamos, ya lo echamos al archivo muerto, ¿verdad? ¿Cuál es el grande mandamiento, no? ¿De qué estamos hablando, pastor? Pero es que es muy claro la Biblia, ¿no? Mateo capítulo 22, y vamos a leer los versículos 34 al 40. Fíjate lo que dice este texto, que está súper claro. Cuando al Señor Jesús le preguntaron: Señor, ¿de qué se trata esto de seguir a Dios? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Dice así el texto: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Punto. Así lo resumió Jesús. ¿De qué se trata toda la religión? ¿De qué se trata toda la iglesia? ¿De qué se trata esto de venir a adorar a Dios? Se trata de dos cosas muy puntuales y muy simples, pero muy poderosas, porque eso le da sentido a la vida. El primero, dice, es el y más grande mandamiento, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese mandamiento, hermanos, no es nuevo, no es que se le ocurrió a nuestro Señor Jesús. No. Ese mandamiento tú lo encuentras en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, y también lo encuentras a lo largo del Antiguo Testamento, porque tenía miles de años de que Dios quería que cada persona en este mundo le amara. Amar a Dios con todo el alma, con todo el ser, con toda la mente, con todo el corazón. Sencillo, ¿no? De eso se trata. Bien, podríamos cerrar la Biblia y irnos a nuestra casa ahorita. ¿De qué se trata el cristianismo? De amar a Dios con todo el alma, el ser, la mente y el corazón. Punto. Quien ha hecho eso, dijo Jesús, ha cumplido toda la ley. San Pablo lo retoma en Romanos capítulo 13 y él resume también, dice: de estos dos grandes mandamientos, amar a Dios con todo el ser y todo el alma y al prójimo como a uno mismo, depende toda la ley y los profetas. Pero sucede que en el tiempo de Jesús, hermanos, y no solamente en el tiempo de Jesús, hasta la fecha, la religión pone un montón de mandamientos para que tú te acerques a Dios. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y en el tiempo de Jesús, los más estrictas personas que obedecían la religión tenían que guardar 613 mandamientos, hermanos. Imagínate eso. Si tú no obedecías los 613 mandamientos que decía la Torá, decía unos,
pero luego el Talmud decía otros, y la Mishnah decía otros, que son documentos de la religión judía, entonces tú prácticamente, pues no eras una buena persona. Dios, pues a lo mejor te quería un poquito, pero si no guardabas al pie de la letra los 613 mandamientos que ellos habían establecido, entonces no eras una buena persona. Dios sí, a lo mejor te quería un poquito, repito, pero no eras de los buenos, porque no estabas guardando los 613 mandamientos. Unos de esos mandamientos hasta parecían absurdos. Te tienes que lavar las manos 7 veces hasta los codos. Cada vez que te sientes a la mesa, te tienes que lavar las manos 7 veces hasta los codos. El día sábado, por ponerte un ejemplo, el día de reposo, no puedes caminar más de 85 pasos, por decir algo. Si caminas 86, ya violaste el mandamiento. Por ponerte otro ejemplo, pero si tú amarras una cuerdita de esta túnica que los sacerdotes limpiaron y le amarras una cuerdita allí de esa túnica, puedes caminar otros pasos y no has violado el mandamiento. Es decir, la religión estaba llena de tantos mandamientos que las personas ya habían perdido la ruta de la vida. Por eso cuando a Jesús viene esta persona y le dice aquí, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. A ver, Señor, si sabes tanto, si tú sabes exactamente la verdad, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? De todos esos 613 mandamientos, tú dinos cuál es el grande mandamiento. Y nuestro Señor, con ese sentido de simplificar las cosas y de hacer fácil lo difícil, entonces dice un autor que puso toda la ley y todo el pensamiento del Antiguo Testamento, lo puso en una cáscara de nuez. Dijo así: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y si haces eso, has cumplido la ley. Pero además, el segundo es semejante al primero, porque el que ha cumplido estos 2 mandamientos ha cumplido toda la ley y los profetas. Y es que, hermanos, sí tenemos que decir que todo el amor que tú le puedas tener a Dios siempre va a atravesar a un prójimo. Llévate eso, porque es la verdad. Todo el amor que puedas tenerle a Dios siempre va a atravesar a un prójimo. Siempre pasa por un prójimo. Por eso, en su primera carta de Juan, el apóstol Juan, dice que hay gente que dice: yo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. Y él dice: eso es ridículo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, pero a tu hermano al que sí lo ves, a ese no lo aguantas? Es ridículo. Todo el amor que tú puedas tener a Dios siempre va a atravesar a un prójimo. Amén. Y tenemos que practicarlo así, mis hermanos. Yo puedo decir: yo amo a Dios, pero todos aquí me caen bien gordos. Los odio, me molestan, son incómodos. Pues sería súper ridículo, ¿no? Porque es solo imaginarme que amo a Dios. No, el amor a Dios siempre atraviesa a un prójimo. Siempre. El amor a Dios siempre pasa por nuestro prójimo. Hay una historia vieja, muy vieja, la más vieja de las viejas, ¿verdad?
en el libro de Génesis, están dos hermanitos ahí, Caín y Abel, ¿no? Ellos dos van a adorar a Dios y llevan una ofrenda, porque aman a Dios. Abel llevó lo mejor de las ovejas y Caín lo mejor que pudo encontrar de la tierra. Pero tú te sabes el desenlace de esta historia, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo es que Abel terminó siendo asesinado por su hermano? Así es, con que esta persona venía a adorar a Dios y traía una ofrenda muy hermosa, estaba lleno de odio contra su hermano. Eso no sirve. Siempre, siempre, siempre el amor de Dios, el amor a Dios atraviesa a un prójimo. Siempre. Los 10 mandamientos que tú encuentras, 4 de ellos están en relación con Dios y los 6 restantes están en relación con nuestro prójimo. Si es cierto que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, guardarás el día de reposo para santificarlo. Estos primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, pero luego los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su criado, ni su buey, ni su asna, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el amor que tú le quieras expresar a Dios, hermano, hermana, siempre atraviesa a un prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo y si no hacemos cosas en favor de él, porque no se trata simplemente de acciones, de palabras, se trata de acciones, porque el amor se expresa en acciones. En escala de 1 a 10, hazte un examen en este momento, donde el 1 es poco y el 10 es mucho. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? Es una pregunta que tenemos que contestar porque estamos siguiendo lo que nuestro Señor Jesús dice. El más grande mandamiento es amar a Dios con toda el alma, con todo el ser, con todo el corazón. Pero en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 es todo, ¿dónde está mi amor? ¿Cuál es el número que yo me pondría de mi amor a Dios? No lo sé. Dios conoce cada uno de nuestros corazones y Él es capaz de examinarlo. Y yo puedo decir, no, pues yo tengo un 98, ¿verdad? Bueno, pero falta la evaluación de nuestro Dios al respecto. Yo puedo decir, tengo un 50, pero también falta la evaluación de Dios al respecto. Así que, hermano, hermana, ¿qué hacemos en esta iglesia? Si venimos para expresar nuestro amor a Dios y estamos bien conscientes de nuestra grande necesidad de recibir su amor para regresarle a Él el amor. San Juan lo dijo así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú y yo estamos hoy aquí, es porque Dios nos ha amado, porque una y otra vez nos comprueba su amor. Y si tú y yo somos capaces de conectar con Él y de amarle, es porque Él nos ha amado primero. La iniciativa del amor no nace de un corazón sensible. No. La iniciativa de amar a Dios surge de un corazón tocado por Dios que hace consciente a la persona del extraordinario amor que Él le tiene, y entonces esa persona se arroja en los brazos de Dios diciéndole y expresándole: te amo. Pero es Dios el que nos hace
posible que nosotros le amemos. A veces nos pasa como a Mackenzie Allen Phillips. Te he platicado muchas veces de este hombre, Mac, para ponerlo en más corto. Este hombre que en la historia de la cabaña, él está enojado con Dios, porque él pasó por una grande desgracia. Según la historia, él sale con sus hijos a un campamento y su hija más pequeñita se le pierde y es robada por un criminal y luego asesinada, su niña más pequeña. Mackenzie viene todos los domingos a la iglesia, canta, adora a Dios, pero él en su corazón está muy enojado con Dios. Su grande pregunta es: ¿dónde estaba Dios cuando mi niña más lo necesitaba? ¿Por qué Dios fue tan insensible a la necesidad de mi hija? ¿Y por qué Dios permitió que alguien se robara a mi niña y la asesinara? Pero cuando tú ves a Mackenzie, él viene a la iglesia, toma un himnario y canta las canciones y está adorando a Dios allí. Pero en su corazón, él está lleno de coraje contra Dios. Y muchos de nosotros nos parecemos mucho a Mackenzie. Tal vez no hemos pasado por una desgracia tan grande como él, pero de repente en mis planes esto no está funcionando, como que Dios no me oye, le pido algo y no me responde como yo le pido que haga las cosas. En mi trabajo no me está yendo bien, en la familia las cosas no están funcionando de determinada manera, y entonces vengo a la iglesia, hago lo que hay que hacer como un ritual de iglesia, pero en mi corazón, en el fondo de mi corazón, yo no quiero a Dios cerca. Ni siquiera puedo expresarle que lo amo. Y nos pasa como la historia del hijo pródigo. ¿Te acuerdas que el hijo pródigo se va y hace de su vida un desastre? Y hay un hijo que parece bueno, se queda con su papá, trabaja con él y parece que se porta bien, pero está lleno de odio también por su papá. Porque cuando viene su hermano y su papá hace una fiesta, entonces él viene a reclamarle: ¿cuántas veces he trabajado y no me has dado ni un solo corderito para comerlo con mis amigos? Y el padre le tiene que decir: hijo, todo esto que hay aquí es tuyo, todo es tuyo. Bueno, pero él no ha entendido que el padre lo ama. Ni el hijo que se va, ni el hijo que se queda son capaces de amar al Padre. Por eso todos los días de nuestra vida, hermano, hermana, necesitamos regresar a la Biblia y regresar a la orientación de Dios y regresar al primer grande mandamiento que me dice: este es el primero y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué calificación de amor te pones con Dios? ¿Cuánto le has amado? Pero también cuánto has experimentado su amor sobre tu vida. Porque puede ser que estás practicando una religión, como este hombre que vino y le hizo la pregunta a Jesús: ¿cuál es el más grande mandamiento? Él era un religioso bárbaro, se sabía la ley,
practicaba los 613 mandamientos, o por lo menos lo intentaba, pero estaba despistado porque no sabía cuál era el más grande mandamiento. Una vez más, si este fuera tu último día de vida, ¿cuánto has amado a Dios? Pero no en la dimensión etérea de los religiosos. Yo amo a Dios, y odian a su hermano, como muchos de estos fariseos y publicanos que venían a la religión. Estaban, según, haciendo las cosas de la religión, pero estaban vacíos de Dios. Y no, hermanos, el amor de Dios es algo muy dinámico, es algo real. Puedes vivirlo y puedes experimentarlo cada día. Y también tú puedes experimentar la forma de amarlo y de relacionarte profundamente con Él. Así que, ¿qué hacemos en esta iglesia? Número 1, tener ese grande compromiso con el gran mandamiento. Porque un gran compromiso con la gran comisión nos hará ser con el gran mandamiento nos hará ser una gran iglesia. Número 2, la gran comisión. Tú y yo también nos la sabemos de memoria. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas o de todas las naciones. Enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Enséñenles a guardar mis mandamientos. Pero no van a ir solitos. Van a ir en mi autoridad. Van porque yo los mando. No vas en tu nombre nada más porque se te ocurra. No, vas porque Jesús te acompaña y te lleva de la mano, y además te da su inteligencia y su sabiduría para que tú enseñes su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Hacer discípulos. No hay otra misión que tenga la iglesia. Puede ser que cambien las formas. Hay iglesias ahora en que tú entras y todo está súper obscuro, ¿no? Todo. Es más, hasta hay decanes en la entrada que te llevan con una lamparita, así como si fuera el cine, ¿verdad? Te llevan hasta tu lugar. El único lugar donde hay luz es aquí adelante, ¿no? Para que se vea al que dirige la alabanza, los hermanos de la alabanza, y para que se vea al pastor cuando está predicando. Pero todo lo demás está oscuro. Y entonces hay iglesias que dijeron: pues qué bonito, ¿verdad? Y empezaron a oscurecer sus iglesias. Yo agradezco a Dios que todavía no hemos llegado a eso, pastor, ¿verdad? Y hay luz aquí. Bueno, esa es una forma de iglesia. Hay otras iglesias, hermanos. Acabo de escuchar de las famosas iglesias del árbol. Nunca había escuchado eso en mi vida, pero estuve platicando esta semana con un misionero que estuvo en el África. Y dice que vio a los hermanos salir de sus chocitas, de sus casas, con dos cosas. Una Biblia que ellos tenían en su propio idioma, en su lengua, y un banquito de madera. Y vio que iban caminando varios de ellos, a un lugar. ¿A dónde iban? A un árbol. El árbol más grande, donde hubiera sombra. Y ahí ponían su banquito, se sentaban y esperaban que empezara el culto. Las iglesias del árbol, así se conocieron en el movimiento del iglecrecimiento. Bueno, podemos hablar de un montón de formas de iglesias. Hay iglesias donde tú llegas y todos son muy serios. Cantan con un piano o con un instrumento, un órgano, ¿no? Algunas todavía más clásicas simplemente cantan sin ningún instrumento. Las formas pueden ser diferentes y cambian constantemente. Pero la misión de la iglesia sigue siendo la misión de la iglesia. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
enséñenles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Eso es lo que hay que hacer. Con todas las personas, de todas las formas posibles. Porque aunque cambien las formas, la misión de la iglesia por más de 2000 años no ha cambiado ni va a cambiar. Y tú y yo, hermano, hermana, estamos llamados a ser discípulos de Jesús, a seguir a Jesús todos los días de nuestra vida, constantemente seguir a Jesús, vivir la vida de Jesús y también al mismo tiempo enseñar a otros a seguir a Jesús. Eso es todo lo que hay que hacer. No es gran complejidad. Simplemente tú sigues a Jesús y le dices a otro, acompáñame para que sigamos juntos a Jesús. Punto. Yo te voy a ir enseñando poquito a poquito lo que yo sé. No sé mucho, pero yo te puedo enseñar lo que yo sé. Mi hermana Catita está ahí con su vecino, un maestro educado. Él tiene su licenciatura en pedagogía o no sé yo cómo sea su carrera. Pero le dice, maestro, acompáñame a la célula. No sé mucho, pero acompáñame a escuchar de Jesús. Punto. Y este hombre viene, en algunas ocasiones, viene a la célula de la montaña a escuchar de Jesús. Alguna otra vez creo que vino acá, 2 veces creo, ¿verdad? Pero no hay que hacer las cosas complejas. Hay que hacerlo simple, pero hay que hacerlo. No simplemente quedarnos con la gran iluminación de la gran comisión y tenerla muy, muy clara en nuestra cabeza y no hacer nada. No, se trata de hacerlo. Y nuestro Señor Jesús, entonces, antes de irse, le dijo a sus discípulos, vayan a todas las naciones, vayan a todos los lugares posibles y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Y a veces no necesitas enseñar grandes cosas. Te he platicado de Amalia. Teníamos una célula allí en su casa y luego nos fuimos a la casa del hermano Martín a hacer la célula. Es más, ahí conocimos a Eli, ¿verdad? En la casa del hermano Martín. Pues llegaba Amalia y decía, enséñenme a orar así, de la forma tan bonita como ustedes lo hacen. Es que sus oraciones sí son bonitas y son especiales. No, Amalia, simplemente tienes que tomar un salmo, el Salmo 23, y leerlo y agradecer a Dios que Él es tu pastor. No te compliques, Amalia. Amalia vivía una situación tan compleja en su vida y ella pensaba que la Biblia tenía poder. Arrancaba páginas de la Biblia y se las ponía en la ropa, porque pensaba que la Biblia, las hojas, le iban a proteger de los demonios. Imagínate todas las cosas que ella tenía en su mente. Pues teníamos que enseñarle que las hojas de la Biblia no tienen poder. No había ritos mágicos en eso, sino había que enseñarle que ella podía confiar en Jesús y que Dios oía sus oraciones por más sencillas que fueran. Bueno, Amalia tenía 70 y como ¿cuántos años, pastor? Como 75, ¿verdad? 75 años cuando se hizo cristiana, tal vez 72 o algo así. No nos dio mucho tiempo de discipularla, pero teníamos que enseñarle paso a paso que Dios no era lo que ella se imaginaba, que la Biblia no era mágica, que las oraciones no eran mágicas y que no se necesitaba aprender de memoria una oración de nosotros para que Dios la escuchara. Porque hay discípulos muy difíciles como Amalia y como tú y como yo,
Pero hay discípulos muy listos, muy inteligentes que se aburren también, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que aprender? Ya me sé eso, pero ¿qué más tengo que aprender? Entonces los discípulos son diferentes y tú y yo necesitamos guiarlos para que sigan aprendiendo de Jesús. Porque una vez más te repito, un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión hará crecer o hará que seamos una gran iglesia. Y te decía hace un momento que los expertos en el crecimiento de la iglesia y el crecimiento, ellos agregaron algo más, porque a veces esto puede ser un tanto ya gastado, pero no es que esté gastado, sino simplemente que necesitamos reenfocarlo. Así que ellos agregaron la gran compasión. Esto, hermanos, de hacer discípulos, tenemos que hacerlo con compasión, con misericordia. Mateo capítulo 9 dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y me gusta mucho cómo lo dice el pastor Gilberto Gutiérrez. Jesús vio a las multitudes desesperadas y con grande necesidad y con grandes problemas como los que tenemos tú y yo, y Él no dijo, bueno, necesitan maestros. No. Bueno, necesitan políticos mejores. No. Bueno, necesitan científicos que les encuentren la verdad y se las enseñen. No. Jesús, cuando vio a las multitudes, las vio con compasión y dijo, estas personas necesitan un pastor. Es lo que dice la Biblia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y el corazón de Jesús se encendió al ver las personas. No solamente vio las multitudes, sino vio las personas. Acabamos de cantar, si tan solo tocar el borde de su manto. Y Jesús vio a esa mujer entre toda la multitud que necesitaba el toque de Jesús. Porque Jesús no veía solamente multitudes, aunque estaba con ellas y las veía, pero veía a las personas en su propia necesidad. Vio a la mujer samaritana desesperada, tratando de encontrar a quién adorar y dónde adorar, y tratando de encontrar respuestas a sus preguntas que tenía en su cabeza. Y Jesús le dijo, no te compliques. Es necesario que adores a Dios en espíritu y en verdad. Y esa mujer se convirtió en una grande evangelista cuando Jesús le dijo, trae a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y le dijo Jesús, tienes razón. Has tenido 5 maridos, con el que vives ahora no es tu marido. De todas formas, tráelo. Y Jesús desnudó el corazón de esta mujer que estaba muy despistada. Entonces ella fue a su aldea y inmediatamente trajo a todos y dijo, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que hay dentro de mí. Entonces Jesús veía a las personas. Jesús camina despacio entre la multitud y va conociendo las necesidades que hay en cada uno de nosotros. Porque cada domingo que cada uno de nosotros viene a la iglesia, viene diferente. Viene con preguntas diferentes o con problemas diferentes, con situaciones diferentes, o a lo mejor vienes arrastrando una situación de hace un tiempo, pero no es tu situación igual que la mía. Somos diferentes. Y Jesús tenía esa capacidad de acercarse a las multitudes, pero también acercarse a las personas
y conectar su corazón con el de ellas. Y les mostraba compasión. Por eso, un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión, ejercitando la gran compasión, nos hará ser una gran iglesia. Nos hará ser una gran iglesia. Y nos hará que seamos iglesia los unos para los otros. Porque acuérdate, no se trata simplemente de venir a la iglesia. Se trata de ser la iglesia los unos para los otros. Normalmente todas las personas el domingo van a una iglesia o a un templo. Pero muchas de esas personas que van a las iglesias no les ha caído o no nos ha caído el 20 de que no vamos a la iglesia, sino de que nosotros somos la iglesia y de que estamos aquí para ser la iglesia los unos para los otros. Y lo que encontramos en el libro de los Hechos es justamente eso, que los hermanos eran iglesia los unos para los otros. Y por eso dice el texto que no había necesitados entre ellos, porque los que tenían más daban y compartían para los que tenían menos. Eran iglesia los unos para los otros. Así que, hermano, hermana, un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión, practicando la gran compasión, nos hará ser una gran iglesia. Eso es lo que queremos ser, una gran iglesia. No sé si una iglesia numerosa, pero una gran iglesia que viva el sueño de Jesús, el sueño de Jesús que encontramos en Hechos capítulo 2. Allí está la iglesia en su máxima expresión. Una iglesia llena de compasión, donde justamente ellos amaban a Dios con todo su corazón y todo su ser y toda su alma y toda su mente. Sí, estaban encendidos de amor por Dios. Pero también en el libro de los Hechos encontramos a una iglesia a la que Dios tuvo que empujar a ejercitar la gran comisión. Estaban bien contentos, estaban bien felices juntos, y Dios dijo: bueno, este no es el plan que estén contentos nada más, hay que ayudarles a que vayan a todo el mundo. Y entonces vino una gran persecución y los discípulos tuvieron que salir de allá de Jerusalén. Pero dice el texto que mientras ellos iban anunciando la palabra y iban haciendo discípulos. Así que ellos estaban comprometidos con la gran comisión. En los últimos capítulos del libro de los Hechos encontramos que la iglesia de Jerusalén va a tener un gran problema. Las iglesias empezaron a saber que la iglesia de Jerusalén iba a pasar por una gran hambruna. Había problemas para tener alimento en la iglesia de Jerusalén. Y entonces Pablo, que andaba entre varias iglesias, empezó a hacer toda una campaña de recolección de fondos para enviar dinero a la iglesia de Jerusalén para que ellos subsanaran sus necesidades. Así que las iglesias estaban comprometidas también con la gran compasión. Hermano, hermana, ¿de qué se trata lo que hacemos aquí? Se trata de amar a Dios, se trata de amar al prójimo y se trata de transformar el mundo. Si hacemos esas cosas, lo vamos a lograr. Y cuando pensamos en el mundo, a veces pensamos que es muchísimo. Bueno, tenemos que dar pequeños pasitos,
Porque Dios usa las pequeñas cosas que hacemos para bendecir a este mundo. No es que tú lo vas a hacer. No, nosotros no podemos hacer eso. Es Dios que lo hace. Aunque sea algo pequeñito que tú hagas, Dios lo puede usar para bendecir a muchísima gente, a muchísimas personas. El cuarteto Asaf cantaba en los años 80, finales de los 80, cantaba esa canción de esa historia. Un niño le dio al Señor sus peces y sus panes, y el Señor los multiplicó y a una multitud alimentó. Así que cualquier cosa que hagas, por pequeñita que sea, Dios lo puede llevar a dimensiones extraordinarias. Porque es la obra de Dios. Es Dios el que está haciendo algo especial en esta tierra. No somos tú y yo. Dios es el que por medio del mover de su Espíritu está haciendo cosas especiales en esta tierra. Tú y yo solamente tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Acabamos de ver a este pequeño, por eso les dije al hermano que pusiera esta foto. Y me acuerdo de un maestro del seminario que era casi como de mi tamaño, y llegaba con su tremendo maletín con un montón de libros y hojas y tanta cosa. Y un día una hermana le dijo: ay, hermano, esto es más maletín que maestro, ¿no? Está demasiado grandote, ¿no? Más maletín que maestro. Y ahorita que vi, pues era la realidad, ¿verdad? Era un instrumento más grande que el niño, ¿no? Era más instrumento que niño ahí. Pero es una cosa pequeñita. Y si ese niño es tocado por Jesús y siguen los años pasando y pasando, esa semillita que queda en él, tú no sabes qué va a pasar en unos años, cuando él se convierta en un adulto, en un joven. No tenemos la menor idea. Puede ser algo tan pequeñito, pero que Dios ya tiene un plan extraordinario para su gloria. Hay muchas historias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de cosas pequeñitas que hicieron las personas, pero que en las manos de Dios se convirtieron en algo extraordinario. Así que, hermano, hermana, espero que salgas decidido a que vas a amar a Dios con todo tu ser. Vamos a amar al prójimo con todas nuestras fuerzas, porque el segundo mandamiento es semejante al primero. Y vamos a, con eso, transformar el mundo. Porque una vez más, un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión, ejercitando la gran compasión, nos hará ser una gran iglesia. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias por dejarnos la guía de tu santa palabra, porque nos has dicho lo que debemos hacer, Señor. Y sí, tenemos que reconocer que nuestro amor es muy frágil para ti. A veces lo condicionamos, Señor. A veces solo te amamos cuando las cosas marchan bien en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra cartera, Señor. Perdónanos. Tenemos un amor muy imperfecto, pero rogamos que tu Espíritu Santo nos encienda de amor por ti, Señor.
y que también nos enseñes cada día más a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y que entonces, Señor, en tus manos transformemos este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.